mencionaba el Bitcoin, ¿verdad? Es decir, eh, ese tipo de monedas, porque no solo hay una, hay varias monedas electrónicas y, bueno, conversábamos un poco con respecto a ello. Ahora vamos a iniciar a explicar dentro de las finanzas internacionales. Les decía yo que era la parte medular de esas finanzas internacionales, eran los tipos de cambio y adicionalmente a ello, la balanza comercial. Entonces, vamos a iniciar a explicar qué son los tipos de cambio. Vean, cuando hablamos de un tipo de cambio, nominal, ese tipo de cambio nominal es tal cual como explicábamos el día de ayer. ¿Cuántos quetzales hay que dar por una unidad de $1? Es decir, dijéramos entonces que es qué cantidad de moneda de un país se debe de dar por otra cantidad de dinero de otro país. Bueno, entonces ahí estaríamos hablando del tipo de cambio nominal. En nuestro caso sería el día de hoy, veía yo en Banrural, está 7.65, creo que decía 7.65 a la compra y 7.85 a la venta. Entonces, ese es el tipo de cambio nominal. ¿Cuántos quetzales tenemos que dar para que nos puedan dar $1? De igual forma, ¿cuántos quetzales tenemos que dar para que nos puedan dar €1? Entonces, ese es el tipo de cambio nominal, así tal cual como explicábamos el día de ayer. Ahora, el tipo de cambio real, vean, tipo de cambio real ya es, digamos, más específico. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio real es en función de nuestra producción, en función del Producto Interno Bruto, en función, digamos, de esa producción de bienes y servicios que tiene cada país. Bueno, así es como se da el tipo de cambio real. Es decir, cuánto de nuestro PIB vamos a intercambiar por algo de otro PIB, ¿verdad? Les tengo ahí un ejercicio para poderlo comprender de una mejor manera. Entonces, el tipo de cambio real, vamos a decir entonces que va en función del Producto Interno Bruto, del PIB de un país versus el PIB de otro país. Veamos el tipo de cambio flexible. Este tipo de cambio flexible es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque es aquel que está determinado por la oferta y la demanda. Es decir, si hay digamos, muchos dólares en el mercado, bueno, eso quiere decir entonces que se va a depreciar. ¿Por qué? Porque hay mucho dólar en el mercado. Ahora bien, si hay escasez de dólares en el mercado, bueno, se va a apreciar. ¿Por qué? Porque su precio va a subir. Entonces, el tipo de cambio flexible es aquel entonces en el cual se guía por medio de la oferta y también de la demanda. Tipo de cambio fijo. Vean, este tipo de cambio fijo es bien especial. ¿Por qué? Porque allí el gobierno de cada país, por medio, digamos, del Banco Central, tiene que influir directamente, tendría que influir en el mercado de divisas. Es decir, que tiene que estar influyendo en cuanto al tipo de moneda para poder mantener un tipo de cambio fijo. Eso, bueno, digamos que es bastante costoso, bastante difícil, pero China durante mucho tiempo lo estuvo haciendo. Todavía en estos últimos años, Hong Kong lo sigue haciendo, este tipo de cambio fijo, es decir, interviene directamente en el mercado de divisas, comprando y vendiendo la divisa. Como les decía yo en algún momento, les decía, esas medidas de estabilización y ajuste que tienen los países, ya sea una contractiva, que es sacar dinero del mercado, hablando de la masa monetaria, o una expansiva, que es metiendo dinero al mercado. Entonces, ese es el tipo de cambio fijo, que básicamente allí son aquellas naciones, digamos, que tienen una economía cerrada, pudiéramos decir, que son los que intervienen directamente
en el mercado de divisas con el fin fundamental de mantener ese tipo de cambio fijo, que no vaya a fluctuar. Pero es bien difícil, ¿verdad? Son pocas las naciones, ya les decía yo, China en algún momento lo estuvo haciendo, Hong Kong hasta hace unos años, y de hecho no estoy seguro, por eso no les doy el dato, si todavía lo siguen haciendo, pero estos dos países lo estuvieron haciendo, ¿verdad? Entonces, tipo de cambio nominal, tipo de cambio real, tipo de cambio flexible, tipo de cambio fijo, ¿verdad? ¿Alguna duda en cuanto a la explicación de estos 4 tipos de cambio? ¿Alguien que tenga alguna duda o algún comentario? Todo claro, licenciado. ¿Todo claro? Perfecto. Veamos entonces. Veamos ahora la balanza de pagos. Vean, esta balanza de pagos es la parte medular de las finanzas internacionales. Y de esto vamos a hacer un ejercicio. Bueno, aquí vamos a hacer el ejercicio, pero les voy a dejar un ejercicio para que lo hagan aquí en clase, ¿verdad? Para que lo hagan en clase, y les voy a habilitar el espacio para que de una vez lo suban. O sea, este va a ser un trabajo aquí en clase, ¿verdad? Del día de ayer yo les anticipaba eso con un valor de 5 puntos, ¿verdad? Entonces ya no tienen tarea, digamos, durante la semana para estarse preocupando por ello, sino que de una vez el día de hoy lo vamos a elaborar. Así que pongan atención aquí con esto y vamos a iniciar. Bueno, vean, ¿qué es la balanza de pagos? Bueno, este básicamente es un instrumento contable donde se anotan digamos, todas las actividades que tiene un país. Pero veamos aquí cómo lo vamos a definir. Vamos a definirlo de la siguiente manera. La balanza de pagos es el instrumento contable que informa de las transacciones exteriores de un país. Se define como el documento contable que registra sistemáticamente el importe de todas las operaciones comerciales y financieras que tienen lugar durante un cierto periodo de tiempo entre los residentes del país y los del resto del mundo. Cuando en la balanza de pagos los ingresos superan a los gastos, se dice que es excedentaria, o sea, es bueno, ¿verdad? Cuando en la balanza de pagos los ingresos son menores que los gastos, se dice que es deficitaria. Vean, en función de ello, me recuerdo yo que cuando el presidente de Estados Unidos, bueno, expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, eh, hizo un cambio entre el convenio que tenía en aquel momento Estados Unidos, México y Canadá, el TLCAN, lo modificó. Ya vamos a ir hablando de eso, ¿verdad? Pero solamente para que ustedes vean ese ejemplo. Donald Trump decidió que esos términos de intercambio en cuanto a esta balanza de pagos no le parecía. ¿Por qué? Porque su balanza comercial, que está incluida dentro de esta balanza de pagos, donde se anotan las importaciones y las exportaciones, o sea, el comercio internacional directamente, resulta que la balanza comercial de Estados Unidos versus México en algunas, o sea, fluctuaba de manera tal de que en algunas oportunidades la balanza comercial de Estados Unidos era deficitaria. Eso quiere decir que le estaba comprando más, por ejemplo, a México y a Canadá. Y él decía, eso no puede ser posible. Nosotros somos la economía más grande y por lo tanto ellos tienen que comprarnos más a nosotros. Y entonces comenzaron a revisar los aranceles, las medidas no arancelarias, y de esa cuenta el TLCAN, bueno, sufrió, digamos, sufrieron cambios, pero así es el comercio internacional. ¿Por qué? Imagínense ustedes que la balanza comercial de Guatemala versus la balanza comercial de Estados Unidos, bueno, la balanza comercial de Guatemala históricamente siempre ha sido deficitaria, es decir, que es más lo que le compramos a Estados Unidos que lo que nosotros le estamos vendiendo. Pero así es el comercio internacional. Aunque nuestra balanza comercial
sea negativa, sea deficitaria, bueno, ahí está el comercio internacional y le estamos sacando ventajas comparativas en función de lo que decía David Ricardo, ¿se recuerdan? Entonces, pero si hacemos, digamos, la comparación de la balanza comercial de Guatemala con Honduras, nuestra balanza comercial es positiva, es decir, que nosotros le vendemos más a Honduras de lo que le compramos. Ese es el comercio internacional. Y así, digamos, podemos ir haciendo esas combinaciones, pudiéramos decir, de estas balanzas comerciales para poder llegar a determinar si es deficitaria o si es hereditaria, ¿verdad? Pero la idea es que ese es el comercio internacional, por lo tanto, con esto no quiere decir que Estados Unidos siempre tenga que tener una balanza positiva en función de los demás países. Eso no es de esa manera, ¿verdad? Entonces, vean ustedes cómo este instrumento que vamos a comenzar a analizar ha dado como consecuencia precisamente guerras comerciales, precisamente que el TLCAN se haya modificado. Entonces, veamos qué es. Vean, la balanza de pagos. La balanza de pagos, bueno, ya la definimos, ¿verdad? Ya sabemos qué es la balanza de pagos, pero la balanza de pagos posee 4 cuentas básicas que las vamos a explicar cada una de ellas. Vean, en la balanza de pagos se encuentra entonces la cuenta corriente, la cuenta capital, las variaciones en las reservas monetarias internacionales. Miren, esta es una cuenta de suma importancia para cualquier país. Ya lo vamos a explicar. Y los errores y omisiones. Entonces, ustedes vayan de una vez, digamos, tomando fotografía, digamos, tomando fotografía de esto que les estoy explicando, porque les va a servir para el ejercicio que vamos a hacer aquí en clase, ¿verdad? 5 puntos. Entonces, la balanza de pagos básicamente tiene 4 cuentas. Cuenta corriente, cuenta capital, las variaciones en las reservas monetarias internacionales y los errores y omisiones. En función de ello, entonces, decía yo, cada una de estas la vamos a explicar. Y vean para que les quede a ustedes esa información aquí en las diapositivas. La cuenta corriente es uno de los indicadores económicos que detalla de manera más exacta la forma en la que un país interactúa con el exterior. La balanza por cuenta corriente, a diferencia de la balanza por cuenta de capital y la balanza financiera, que se refiere a cuentas con activos financieros e inversiones, desglosa las compras y ventas de bienes y servicios de un país con el resto del mundo. En otras palabras, esta balanza resume todas las transacciones por concepto de exportaciones e importaciones de bienes y servicios y que por lo tanto están relacionadas con la generación de renta, cuenta corriente. Veamos ahora, les decía yo, una cuenta sumamente importante, las reservas monetarias internacionales. Y es que vean, esto es lo que de alguna manera en un momento determinado salva la economía. Sí, dígame. ¿Podría regresar a la diapositiva anterior? Disculpe. Solo es que no le alcancé a tomar. Ahí está. Muchas gracias. Ah, sí, lo que más necesito, digamos, es que le vayan tomando fotografía primero cuando yo les diga, ¿verdad? Porque es lo que les va a servir. Esto, digamos, esto explicado para que a ustedes les vaya quedando ahí, de todas formas va a quedar en las diapositivas. Pero les decía yo, estas reservas monetarias internacionales, una cuenta de suma importancia porque de alguna manera pudiéramos decir que salva, digamos, a una economía, y ya vamos a ver cómo. Vean, dice que la reserva internacional es el depósito de divisa extranjera. Acuérdense que una divisa extranjera es cualquier moneda que entra al país por medio de ¿qué? De las exportaciones. Principalmente, bueno, se depositan, se aguardan, digamos, en el banco de bancos, porque ahí es donde están las reservas monetarias internacionales, las monedas, digamos, que más valor tienen en función del tipo de cambio. Ahí pudiéramos decir que están los dólares y también están los euros, ¿verdad? Dice que tiene un país y que es controlado por el Banco Central de dicho país. Las monedas típicas de reserva son el dólar. La reserva es el recurso con el que cuenta el país
para afrontar los pagos tanto de los bienes importados en el extranjero como de la deuda externa o el abono de intereses. Por tanto, una cantidad importante de divisas en las reservas internacionales garantiza la capacidad de pago, mantiene la estabilidad de la moneda nacional y disminuye los riesgos ante posibles crisis o ataques especulativos. Por lo tanto, vean, las reservas internacionales son los recursos financieros en divisas con los cuales cuenta un país para garantizar los pagos de los bienes que importa y el servicio de la deuda, así como para estabilizar la moneda. Vean qué importante es esta cuenta, las reservas monetarias internacionales. Cuenta de capital. Esta cuenta refleja principalmente transacciones exteriores netas de capital. Cuando un país incurre en un déficit sobre la cuenta corriente, este necesita ser financiado con capital procedente del exterior. Es decir, la cuenta de capital ha de presentar un superávit. Lo contrario ocurre cuando la cuenta corriente posee un superávit, provocando una salida de capital hacia otros países. Como se expone en la sexta edición del Manual de Balanza de Pagos, publicado por el Fondo Monetario Internacional, en las cuentas internacionales, la cuenta de capital muestra, primero, las transferencias de capital por cobrar y por pagar entre residentes y no residentes. Y dos, la adquisición y disposición de activos no financieros no producidos entre residentes y no residentes. En otras palabras, la cuenta de capital muestra las adquisiciones y venta de activos no producidos y no financieros, como la venta de terrenos y licencias y las transferencias de capital. Veamos ahora la cuenta de errores y omisiones. Vean, esta cuenta anteriormente, digamos, se utilizaba mucho, pero realmente no es tan necesaria. ¿Por qué? Porque básicamente la cuenta capital debe de cuadrar, y cuando no cuadra tenemos la otra cuenta que nos va a rescatar, que son las reservas monetarias internacionales. Pero veamos aquí la cuenta de los errores y omisiones. La cuenta de errores y omisiones abarca lo que se conoce como el capital no determinado. Se dice que es un ajuste por la discrepancia estadística de todas las demás cuentas de la balanza de pagos. En realidad, la suma de los saldos de la cuenta corriente y de la cuenta capital deben dar igual a las variaciones en las reservas monetarias internacionales, ¿verdad? Por eso les decía yo, bueno, está esa cuenta, pero generalmente ya ahora en estos tiempos, antes se usaba mucho, digamos, como una cuenta cuadradora, pero digamos ya ahora eso no es así de esa manera, ¿verdad? Veamos entonces ahora. A esto sí quiero que le tomen fotografía. Vean, ¿por qué? Estas cuentas las tenemos que tener bien claras de elaborar nuestra balanza. Vean, ¿qué incluye la cuenta corriente? O sea, este es el esquema. O sea, como es una contabilización, estas son las cuentas que tenemos que manejar. Estas son las cuentas que tenemos que trabajar, ¿verdad? Balanza comercial. Vean, la balanza comercial, básicamente allí anotamos las exportaciones de bienes. Por ejemplo, cuando Guatemala produce aquí café, azúcar, cardamomo, y se las vende a México, Estados Unidos, Canadá, ahí se anota. Esas son las exportaciones de bienes. Hay otra cuenta de servicios, pero la vamos a ver más adelante. Balanza comercial, exportación de bienes. Ahí son solamente bienes. Ahí no se incluyen servicios. No se vayan a equivocar con ello. También en esta cuenta de la balanza comercial están las importaciones de bienes, es decir, todo aquello que nosotros le compramos a México, le compramos a Estados Unidos, le compramos a Canadá, ¿verdad? Por mencionar algunos, por supuesto. Ahí están las computadoras, ahí están los relojes, ahí están los celulares, entre otros. Ahora bien, vean ustedes, la balanza comercial, decíamos que ahí o es positiva o es negativa. Entonces vean ustedes, cuando se hace
cuando se hace ahí la conversión, cuando se hace la sumatoria, digamos, es una suma, ¿verdad? Exportaciones de bienes y las de importaciones de bienes, esto nos puede dar igual a un superávit. Si, por ejemplo, un superávit es cuando estamos exportando más de lo que estamos importando. Lo que les decía yo, el caso con Estados Unidos, ¿verdad? Si exportamos más de lo que nosotros importamos, de lo que nosotros, si vendemos más al extranjero de lo que nosotros compramos, ahí hay un superávit. ¿En dónde? En la balanza comercial, de forma inversa. Si es más lo que importamos, si es más lo que compramos de lo que exportamos, de lo que vendemos, ahí hay un déficit comercial, ¿verdad? Ojo con eso. Así se da entonces en la balanza comercial. Exportaciones, importaciones. Veamos la balanza de servicios. Vean, en la balanza de servicios, cuidado con esto. Se registran importaciones, o sea, la M es importaciones, ¿verdad? Se registran importaciones y también, vean, exportaciones. Se registran importaciones y exportaciones, pero de servicios. Ahí son servicios. Bueno, ¿qué se incluye ahí? Ahí se incluyen los viajes, los seguros, los centros de llamada, los call centers, ¿verdad? Todos esos viajes, todos esos seguros, todos esos centros de llamada que se dan a nivel internacional. Sí, dígame. ¿Qué significaría la M, dijo? Importaciones. ¿Y la X importaciones? X exportaciones. Ok, gracias. Muy bien a la orden. Ahora vean esta cuenta tan importante para países como Guatemala. ¿Por qué? Vean, transferencias unilaterales. Ahí se contabilizan las remesas. Todo aquel dinero que viene de nuestros connacionales, de todos los guatemaltecos que se han ido mojados, digamos, o legales también, ¿verdad? A México, a Estados Unidos, a Canadá. Hay gente allá en Rusia, hay gente en Europa, pero especialmente en Estados Unidos. La gente que está en Estados Unidos y le manda dinero, dólares a su familia aquí en Guatemala, ¿verdad? Eso se le llama remesas. ¿Y por qué es una cuenta tan importante? Les decía yo que está oscilando entre el 15 y el 17% del total del Producto Interno Bruto de Guatemala. Imagínense ustedes, son grandes cantidades de dinero que vienen del extranjero. Esas son las transferencias unilaterales. Se contabilizan ahí las remesas. Ejemplo, comencemos ahí. Vean, vamos a ir por partes, ¿verdad? Vamos a ir por partes. Vamos a ir agregando todas las cuentas, las 4 cuentas principales que habíamos dicho. Vean, ejemplo de la cuenta corriente. Vamos a suponer que las exportaciones digamos, de aquí de Guatemala, ¿verdad? Guatemala exportó hacia Estados Unidos 10,000 millones. En café, azúcar, cardamomo, en lo que sea, ¿verdad? Pero resulta que las importaciones, lo que nosotros le compramos a Estados Unidos, fue de 15,000 millones. Le compramos computadoras, le compramos vehículos, le compramos otras cosas, ¿verdad? Entonces, vean, exportaciones y las importaciones, decimos 10,000 millones, ¿verdad? que son las exportaciones, menos, porque acuérdense ustedes, las importaciones es dinero que está saliendo, por lo tanto, lleva signo negativo. Decimos, entonces, 10,000 millones menos 15,000 millones, hay un déficit de 5,000 millones. Ahí ya tenemos un déficit en una cuenta comercial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es más lo que estamos comprando de lo que estamos vendiendo. Eran los conceptos iniciales. Bueno, vamos a suponer entonces, para continuar con las cuentas nacionales. En la cuenta de servicios, vamos a decir que obtuvimos positivos, ¿verdad ustedes? Aquí positivos. 1,000 millones. Y de las transferencias
también recibimos 1.000 millones positivas. Entonces, quiere decir que traíamos un déficit comercial de 5.000 millones. Esos 5.000 millones, pero por la cuenta de servicios, ingresaron a las cuentas nacionales 1.000 millones. Y dentro de las transferencias, otros 1.000 millones que van sumando. Eso quiere decir que estas dos cuentas se las restamos al déficit comercial. Pero entonces vean ustedes 5.000 menos 5.000, ¿verdad? Menos 2.000 millones. Todavía traemos ese déficit en cuenta corriente de menos 3.000 millones. Vean, es decir entonces que la cuenta de servicios y la cuenta de transferencias no fueron capaces, digamos, de equilibrar la cuenta corriente. Entonces, fue menos dinero el que ingresó a consecuencia de que traemos un déficit en la cuenta comercial. Bueno, todavía estamos descuadrados por 3.000 millones. Veamos ahora. ¿Cómo puede la economía financiar su déficit en cuenta corriente? Es decir, ¿cómo se pueden financiar esos 3.000 millones? Esto que traemos aquí, ¿verdad? Aquí todavía estamos desfinanciados. Entonces, ¿cómo lo podemos financiar? Ah, bueno, es que faltan otras cuentas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que son 4 cuentas básicas? Entonces decimos ahora la cuenta capital. En la cuenta capital, entonces, ahí se registra el capital oficial. Todas las transacciones correspondientes al gobierno, ¿verdad? Todo lo que el gobierno gasta, todo lo que el gobierno compra, esas son las transacciones correspondientes al gobierno. Es la cuenta oficial. Pero también está dentro de la cuenta de capital, está el capital privado. Ese capital privado que se da en inversiones en cartera, ¿verdad? Esas son inversiones en acciones, bonos, títulos, pagaré, entre otros. Ahí también está la inversión extranjera directa, que les hacía yo el comentario de que China y Rusia estaban descentralizando y por lo tanto iban a hacer esas inversiones extranjeras hacia Guatemala, pero ya no se pudo porque no calificamos y están en Costa Rica. Bueno, ahí está la inversión productiva por extranjeros. Entonces, en la cuenta capital, ahí se anota el capital oficial y el capital privado. Veamos entonces, ya tenemos la cuenta capital, ¿qué es lo que incluye? ¿Qué cuentas son las que vamos a ir incorporando? Incorporemos entonces, vean, traíamos aquí un déficit, vean, decíamos para recapitular, ¿verdad? En cuanto a las exportaciones, habíamos vendido 10.000 millones a Estados Unidos, pero en cuanto a las importaciones le compramos 15.000 millones y por lo tanto tenemos un déficit en la cuenta comercial. Bueno, ¿cómo hacemos, digamos, para que eso se vaya haciendo menos? Ah, bueno, hay otras cuentas. Está la cuenta de servicios, está la cuenta de transferencias, que aquí, bueno, habíamos anotado que habían ingresado a las cuentas 2.000 millones, pero 5.000 menos 5.000 menos 2.000, todavía tenemos un déficit en cuenta corriente de 3.000 millones. Resulta que por la cuenta capital que aquí se incluye el capital oficial, el capital privado, ¿verdad? Y al sumarlo decimos entonces que tenemos entonces en la cuenta capital 2.000 millones. Pero vean ustedes entonces, no logramos equilibrar. ¿Por qué? Porque tenemos 3.000 millones, menos 3.000 millones, menos 2.000 millones, todavía hace falta 1.000 millones. Nota, dice, a pesar del superávit de la cuenta capital, hay un superávit ahí, ¿verdad? De 200.000 millones. No se ha logrado financiar el déficit de la cuenta corriente. Bueno, ¿qué hacemos? Vean, ¿qué ocurre entonces? ¿Qué hay que hacer? Bueno, les decía yo, hay una cuenta ahí salvadora. Para eso existen las reservas monetarias internacionales. Bueno, en la teoría decíamos que el Banco de Guatemala, el Banco Central de todos los países, es el que tiene guardado en sus arcas nacionales todos los dólares, todos los euros.
Y con eso decíamos que es para estabilizar la economía de un país, para estabilizar la moneda, ¿verdad? Para pagar, digamos, si le debemos a otro país. Por eso es tan importante las reservas monetarias internacionales. Entonces decíamos, el Banco Central emplea sus reservas monetarias internacionales. Ejemplo, digamos, si las reservas monetarias internacionales disponibles en el Banco de Guatemala es de 5,000 millones, bueno, entonces vamos a sustraer, vamos a quitar 1,000 millones, ¿para qué? Para equilibrar nuestra cuenta corriente, ¿verdad? Entonces, tenemos 5,000 millones, una variación en las reservas monetarias internacionales de 1,000 millones, y entonces cuadramos nuestra cuenta, ¿verdad? Pero vean ustedes, ¿qué sucede con las reservas monetarias internacionales disponibles? Bueno, teníamos 5,000 millones, ahora tenemos 4,000 millones. Mientras menos reservas monetarias internacionales tiene un país en sus arcas, eso quiere decir entonces que, bueno, financieramente el país no está muy estable. Y esto le va a dar indicaciones al Banco Internacional, Banco Mundial, bueno, a todos los inversores, que el país no es solvente. Bueno, entonces vean ustedes, nota, ¿qué pasa? Vamos a marcarlo aquí. ¿Qué pasa si el Banco Central solo tiene en reservas 1,200 millones? Y tiene una variación de 1,000 millones como la que vimos ahora. Solo quedan 200 millones. Esto puede ocasionar que la moneda se devalúe. ¿Por qué? Porque entonces resulta que ya no se puede intervenir en el mercado con esas medidas de estabilización y ajuste que les decía yo, ¿verdad? Que pueden ser contractivas o que pueden ser expansivas. No tenemos el suficiente dinero. Por lo tanto, cuando quisiéramos también un préstamo por medio del Fondo Monetario Internacional o el Banco Centroamericano o el BCI o el Banco Mundial, cualquiera de esas entidades, cualquiera de esas organizaciones, recuerden ustedes que generalmente para el presupuesto de ingresos y egresos de la nación, generalmente siempre tenemos necesidad de hacer préstamos. Siempre hay que prestarlo, ¿por qué? Porque con los ingresos de ingresos tributarios y no tributarios, ¿verdad? Con nuestros impuestos, no es capaz, digamos, equilibrar el presupuesto de ingresos y egresos de la nación. Eso quiere decir que no somos capaces de poder dar educación, vivienda, infraestructura y pagar la deuda, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, sí, los bancos se dan cuenta que, pues, que no se tiene la disponibilidad para poder pagar. Bueno, también dejan de dar préstamos, ¿verdad ustedes? Como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba y otros países. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas o vamos bien? De mi persona, ninguna duda, licenciado. Perfecto. Vean, aquí el chivo es guiarnos por el procedimiento. Saber qué es cada cuenta y qué compone. Y ahí, miren ustedes, no tenemos ningún problema. Ya ahí no tenemos ningún problema, ¿verdad? Ese es el chivo. Bueno, vean. Ejercicio en clase. Con un valor de 5 puntos, ¿verdad? Les voy a crear el espacio yo en la plataforma para que lo suban el día de hoy. O sea, este es un ejercicio en clase, ¿verdad? No es para toda la semana, sino que es para que ustedes ahorita de una vez practiquen, ¿verdad? Entonces, ustedes quieren aquí, le pueden tomar fotografía. De hecho, yo les voy a subir ya les voy a subir ya esta diapositiva. Hoy la terminamos y hoy se las subo más tarde, ¿verdad? De hecho, ya tengo aquí el ejercicio, ya lo tengo resuelto, ¿verdad? Ya está resuelto el ejercicio también, pero sí me interesa que ustedes lo hagan en su casa, ¿verdad? Bueno, y también van a tener esa puntuación de 5 puntos, y eso sí
va calificado de manera tal que si está bueno, 5 puntos, si está regular, pues unos 3 puntos y así sucesivamente, ¿verdad? Solo la primera tarea, les decía yo, de la frontera de posibilidad de producción, a esa les voy a poner yo 5 a todos los que la hayan entregado. Los que no la entregaron, bueno, ya no hay oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Pues se cerró la plataforma. Entonces, no sé si quieren ustedes tomarle fotografía. Se las voy a poner yo desde aquí. Vean, desde aquí pueden tomar la primera fotografía para que vean qué cuentas son las que estamos trabajando y qué incluye cada cuenta, ¿verdad? Ahí estaría esta para que le tomen la primera fotografía. Ponemos la segunda para que le tomen fotografía. Lick, perdone, esa es la estructura que lleva Esa es la balanza. Por eso les decía yo, ahí está el chivo, ahí está la estructura, ahí está el chivo y ahí no se pierden, ¿verdad? Aquí tienen la siguiente estructura que incluye la cuenta capital para que le tomen fotografía. Veamos, tenemos aquí para que le tomen fotografía. Licenciado, digamos, vamos a ir en el ejercicio colocando las exportaciones, las importaciones, Todo. El déficit comercial. Todo. Este es, ¿verdad?, el más importante, el que tenemos que realizar. Todo. O sea, desde aquí, ¿va? Desde aquí comienza el ejercicio. Aquí desglosamos qué incluye la cuenta capital. Continuamos aquí con el ejercicio y incluimos aquí las reservas monetarias internacionales. Y hasta aquí sería el ejercicio, ¿verdad? Tenemos que desglosar lo que usted dijo, ¿verdad? Todo. Ahora, ¿cómo lo van a desglosar? Ahorita van a ver ustedes en el ejercicio. Bueno, vean entonces aquí el ejercicio. Ejercicio en clase. Vamos a suponer que las cuentas nacionales para el periodo 2023, o sea, el año 2023, se obtuvieron las siguientes cifras. Guatemala le vendió a Estados Unidos un total de 20 millones en concepto de bienes. Y en ese mismo periodo, Estados Unidos le vendió a Guatemala 40 millones por el mismo concepto. También se registran servicios de viajes, centros de llamada, seguros a nivel internacional por 2 millones. Y se recibieron 2 millones en concepto de remesas. Por otra parte, las transacciones correspondientes al gobierno fueron de 4 millones y la inversión directa por extranjeros también de 4 millones. Las reservas monetarias internacionales tienen un total de 10 millones de quetzales. Con esta información se les solicita elaborar la balanza de pagos, indicar cómo puede esta economía financiar su déficit en cuenta corriente. 3, si en caso no se puede financiar el déficit en cuenta corriente, ¿qué debe de hacerse? Número 4, realice un análisis en función de la información obtenida. Tienen, vamos a ver, 20 minutos. 20 minutos más que suficiente, ¿verdad? Yo ya lo tengo aquí, yo lo tengo resuelto, ¿verdad? ¿Es a mano o a compu? ¿Cómo? ¿A mano o a compu? Si quieren, lo hacen a mano, si quieren, lo hacen a compu. Solo recuerden, hay que subirlo. Y muchas veces cuando es en la computadora, se distorsiona. Y si va distorsionado y va un poco en una hoja, otro poco en otra hoja, distorsionado, no descalifico como es, ¿verdad? Entonces tienen que tener ese cuidado. Bueno, muy bien, jóvenes, inicien entonces. Tienen ahí, sí, yo pienso que 20 minutos, pero aquí a 10 minutos les pregunto cómo van y entonces ya continuamos con que hablar de desarrollo económico. ¿Por qué? Es que fíjense que el crecimiento económico ya sabemos que lo podemos medir por parte de una variable a nivel macroeconómica que es el Producto Interno Bruto. O sea, ahí lo que vamos a establecer es que si el Producto Interno Bruto crece, digamos, a un 4.5%, tal y como muchas veces las autoridades
las autoridades económicas aquí en Guatemala, los del Banco de Guatemala dicen, para este año tenemos proyectado que vamos a crecer en un 4.5, es un buen crecimiento, pero generalmente eso es a nivel nominal. Entonces, cuando hay ese crecimiento económico, se dice que el nivel de vida de toda la población está aumentando. Pero hay que tomar en consideración que ese es un dato a nivel nominal, un 4.5. Pero ¿qué pasa, digamos, si el crecimiento de la población, por ejemplo, si el crecimiento de la población, el crecimiento poblacional, cómo es que Guatemala con sus habitantes está creciendo también? Hay más gente, digamos, si está creciendo a un ritmo de un 1%, por ejemplo, ese hay que descontárselo al Producto Interno Bruto. Entonces, ya no estaríamos creciendo a un 4.5, sino que hay que descontarle ese 1%. Ya sería un 3.5%. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Qué sucede, digamos, si la inflación también está en 1.5? Entonces también hay que descontarle esos efectos a ese crecimiento. Entonces ya no estaríamos creciendo en 3.5, le quitamos 1.5 y nuestro crecimiento sería en un 2 puntos, ¿verdad? Entonces, para medir el crecimiento económico hay dos formas. Ya lo vamos a hacer los cálculos más adelante. Está de forma nominal, pero de forma real hay que descontarle esos dos factores que yo les decía, el crecimiento poblacional y adicionalmente a ello, digamos, cómo está la inflación. Entonces, generalmente, siempre cuando las autoridades dicen, vamos a crecer en un 4.5, resulta que al final del periodo, cuando ya dan los datos reales, digamos, de cuánto crecimos, bueno, crecimos en un 2.5, un 2.8, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hay que hacerle ese descuento. Pero entonces, ¿qué es el crecimiento económico? Bueno, les decía yo que se mide, digamos, por el Producto Interno Bruto. Ese crecimiento económico es la productividad, es cuánto más estamos creando, digamos, de bienes y de servicios, o sea, toda la productividad que se está dando dentro de las fronteras nacionales. Esa es la riqueza de un país, pero ese crecimiento económico debe de ir ligado al desarrollo económico. ¿Por qué? Es que fíjense ustedes que lo que sucede con el desarrollo económico es que este debe de formar parte, digamos, de un desarrollo sostenible a través de los años y no solamente de un año o de dos. Es decir, que una comunidad o una nación, el país, digamos, tiene un proceso, digamos, de desarrollo sostenible si el desarrollo económico va acompañado, digamos, del desarrollo humano, del desarrollo social, del desarrollo ambiental. O sea, son varias características las que podríamos indicar, pero la parte fundamental, digamos, que puede haber crecimiento económico en un país, que es la riqueza, digamos, del país, pero cómo se está, digamos, cómo se está diseminando, cómo se está repartiendo dentro del total de la población, es decir, tenemos un nivel per cápita mejor los guatemaltecos, es decir, si de alguna manera nosotros como guatemaltecos, en función de ese crecimiento económico, pudiéramos decir, bueno, vivimos mejor. ¿Será que si Guatemala tiene un crecimiento económico y este se denota, digamos, por la riqueza que se está obteniendo, bueno, que se vea entonces que la población guatemalteca también está mejor, porque muchas veces, digamos, hay crecimiento económico, pero no hay desarrollo económico, y eso podemos denotarlo, digamos, aquí en Guatemala. Se dice, bueno, crecimos económicamente, qué bueno, hay riqueza, sí, pero esa riqueza ¿dónde se está quedando? Porque los salarios siguen siendo los mismos, salarios mínimos, la canasta mínima vital con los salarios mínimos no se logra alcanzar, por lo tanto la gente no puede tener esas calorías mínimas que debe de tener el cuerpo para poder funcionar de una mejor manera. En función de ese crecimiento económico, ese desarrollo económico también debe de visualizarse, digamos, en mejor infraestructura productiva, es decir, que tengamos mejores hospitales, que tengamos mejores escuelas, que tengamos mejores puertos, que tengamos mejores aeropuertos, entre otros, ¿verdad? Entonces, es bueno, por supuesto que es bueno que haya crecimiento económico,
pero es malo que de ese crecimiento económico no haya ese desarrollo económico que digamos, la población necesita. No es lo mismo, digamos, de hablar de un crecimiento económico de Holanda, digamos, de los Países Bajos, ¿verdad? Ese crecimiento económico que están siendo desarrollados, pero eso se ve diseminado dentro de su población. ¿Por qué? Porque la población tiene mejores condiciones de vida. O sea, van de la mano el crecimiento económico con el desarrollo económico. Es gente que está más educada, es gente que tiene mejor salud, es gente que tiene mejor seguridad. En cambio aquí se dice, bueno, estamos creciendo económicamente, qué alegre, sí, pero sale uno a la calle con el teléfono escondido entre el calcetín, de todas formas pasan los motoristas y lo asaltan. Hoy veía en las noticias cuánto asalto todos los días. Los motoladrones, ¿va ustedes? No tenemos seguridad, andamos con miedo en la calle, ya sea que andemos a pie, ya sea que andemos en el carro. Bueno, les decía yo la otra vez, los hospitales colapsados, ¿verdad ustedes? No hay camas para, que mucho herido por accidentes. Pero tampoco hay carreteras que estén idóneas, entonces no cabe duda que es bueno que haya un crecimiento económico. Sí, hay riqueza en un país, sí, pero que se vea que la población también está bien, ¿verdad usted? O sea, no es lo mismo crecimiento económico que desarrollo económico. Y ahí, bueno, terminamos la presentación, digamos, de la unidad número 1. Vean, toda la unidad número 1 nos llevó bastante tiempo, ¿verdad ustedes? Ustedes sigan trabajando allí y yo voy a pasar lista, ¿verdad? Por aquí tengo el listado.